El poder de la imagen con Gary Bermúdez. Ya está listo Gary Bermúdez. ¿Cómo estás, mi querido Gary? Bien, muy contento, mi queridísimo Darío, como todos los viernes, de estar aquí contigo, con el auditorio, con los radioescuchas, los televidentes, y como diría Lucerito, gracias a Dios es viernes, ¿no? Y mañana otro fin de semana para comenzar. Está bien, arráncate. Pero mira, hoy traigo ahí un tema que me llama la atención, porque tenemos a este buen amigo actor de hace algunos ayeres, Verástegui, que ahora está saltando de ser figura pública, artística, y más de todos sus temas de carácter religioso, que es otro tema. Está apalancando su imagen personal, el poder de su imagen, para buscar un partido político y, a final de cuentas, ser un candidato a la presidencia de la República en México. Y esto me llama mucho la atención, porque no es un caso aislado, Sir. Ya son muchos los casos en donde ahí se puede determinar, y además viene muy al tema con lo que es el título de esta columna, que es el poder de la imagen, y cómo algunos utilizan efectivamente el poder de su imagen para tratar de saltar a puntos de conveniencia y de interés público, considerando que ya son evidentemente personas que tienen esta trascendencia, por decirlo de alguna manera. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es el interés real de utilizar el poder de la imagen para llegar a ser una figura pública en el ámbito de un servidor público? ¿Quién se beneficia? ¿Es una ambición de Eduardo Verástegui de manera per se, como ha sido una intención o una ambición de muchos personajes que ahorita voy a mencionar? ¿O es la ambición de los partidos políticos que, en su afán de obtener posiciones de carácter público y de poder, utilizan la imagen de estos representantes? Que además aquí es muy delicado. ¿Por qué? Porque el que seas una figura pública con una trayectoria, ya sea de cantante, ya sea de actor, ya sea de deportista, ya sea de luchador, no te hace propiamente un buen administrador de gobierno o de Estado. Y esto yo decía que no es ninguna casualidad. Y me puse a investigar sobre algunos temas o algunos personajes de la vida artística y de la farándula que se lanzaron a posiciones públicas, y me llamó la atención la cantidad de ahí, algunos con éxito, básicamente en el extranjero, y la inmensa mayoría en México, que bueno, pues dejarían mucho que desear. Tenemos, por ejemplo, recordarás a Silvia Pinal, que, pensando en ella, que en Mujer Casos de la Vida Real acabó siendo diputada y senadora. Eric del Castillo, que fue precandidato o candidato del PAN para ser alcalde en la delegación de Tlalpan. Obviamente no llegó. Laura Zapata, que tampoco llegó, que quiso ser postulada como diputada federal, también por el PAN. Aquí ya llevamos dos del PAN, en épocas en donde además el PAN no tenía un arraigo político en donde viniera ganando. Nuestro amigo Sergio Mayer, que ya ves que fue diputado federal y además estuvo al frente de una comisión por Morena. Carmelita Salinas, que también fue diputada plurinominal del PRI, que fue en su momento muy criticada porque la veías más en novelas que en la Cámara de Diputados, pero también utilizó su fuerza de imagen o su poder de la imagen. María Rojo, la actriz que fue delegada en Coyoacán del 2000 al 2003 y fue por el Partido de la Revolución Democrática. Paquita, la del Barrio, la cantante que fue precandidata del Movimiento Ciudadano para ser diputada en Mizatlán, en Veracruz. Vicente Fernández Jr., que también quiso ser en el 2021 diputado. Te falta uno antes, Paco Stanley. Acuérdate que Paco Stanley se postuló, creo que para diputado del PRI. Para diputado y no fue ingresado. Tampoco que también llegó. Por ahí hablaban de uno de sus enojos que tuvo con el partido y fue un rompimiento. Paolo Botti, exintegrante del reality de la Academia. ¿Ese quién es? Pues uno de los cantantes que salieron por ahí de una televisora en el Ajusco, que quiso ser alcalde en Paso de Ovejas, también en Veracruz. Obviamente no puedo dejar de nombrar a Cuauhtémoc Blanco,
Bueno, pero ese sí le pegó y le pegó muy bien. Que ese sí le pegó. Tanto que quiso ser aquí de las suyas, ¿no? Es correcto. Pero también tenemos algunos en el ámbito internacional. El poder de la imagen en términos de percepción y de votos sí les ha pegado, y hay muchos que a nivel internacional han hecho un muy buen papel, Darío. Uno es Volodymyr Zelensky, el actual presidente de Ucrania, que él crea su empresa productora audiovisual Cavatal 95 Studios y vivía dentro del argot de la farándula, y hoy está al frente de Ucrania. Y bueno, no voy a dejar de mencionar tres que serían básicos en este aspecto. Uno, Arnold Schwarzenegger. Y fue bueno. Y que fue un buen gobernador, que fue un gobernador querido además en el estado de California, que hizo varios avances. Y ahí es donde digo, hasta dónde es el interés personal por crear una trayectoria aprovechando tu fuerza pública, el poder de tu imagen, y más que representar los intereses del partido, es representar los intereses del pueblo. En ese sentido vendría para mí como el número uno, un actor en los Estados Unidos que llegó a ser presidente y uno de los presidentes más queridos, Ronald Reagan, que también venía de Hollywood y que también apalancó su fuerza de imagen pública. Otro que es más un showman en términos de mercadotecnia y de imagen, que es el expresidente Donald Trump, y que incluso verás que a pesar de sus circunstancias en términos generales, sigue utilizando el manejo de imagen y el poder de imagen para sus intereses de carácter público. No vayamos tan lejos. No sé si nuestros radioescuchas sabían que ahora en la sesión fotográfica que le hicieron para ficharlo, estamos hablando del mes pasado, le tomaron más de 250 imágenes para ver cuál era la foto que mejor le quedaba al perfil de la ficha, porque además es la foto que se iba a utilizar para su campaña o su precampaña para ser candidato republicano, pero ya victimizándolo. Entonces, este tipo de acciones, vale la pena reflexionar en ese sentido. Evidentemente, el tener una imagen pública o el consolidar una imagen es muy efectiva en muchos casos, pero el hecho de que logres consolidarte con una imagen de poder a nivel público no necesariamente te hace un gran funcionario público. Y eso lo tiene que entender el personaje, que puede tener la imagen, pero puede no tener la vocación, y lo tiene que tener de manera muy particular también en términos de ética el partido político que postula a una de estas figuras, sin considerar que pudiera o no esta figura tener el perfil, y nuevamente indico, la vocación para ser un buen representante público, y que a final de cuentas no salga el tiro por la culata para la sociedad que no está votando por la figura que mejor lo represente en un escaño o en un puesto de carácter gubernamental. Está votando por la empatía que tiene en la imagen de esta figura, en el poder de la imagen de esta figura y en el carisma que pudiera tener o en el arraigo que pudiera tener. Y ese tipo de cosas muchas veces sale muy, pero muy caro. Gary Bermúdez, muchísimas gracias por el comentario. Al contrario, a ti, que tengan un gran fin de semana todos nuestros radioescuchas, televidentes, de manera particular tú, mi querida Darío. Igualmente para ti.